Solemos tener lo que es una predicación expositiva, esto lo sabéis, es decir, empezar un libro, intentar acabarlo de principio a fin para que podamos tener todo el consejo de Dios. Pero hoy hacemos un salto también en la serie que llevamos de Primera de Corintios para poder meditar en algunas certezas, en algunas verdades que podemos hallar en la Biblia en este tiempo que asola nuestra provincia de calamidad. Hay muchos que lo han perdido todo materialmente y algunos han perdido la vida también. Y hoy podemos, en medio de tantas voces, hermanos, podemos recoger ciertas verdades ancladas en la palabra de Dios para que nuestra mente tampoco divague con las voces ni se vaya de un lado para otro. Se puede decir mucho de este tema, pero hoy meditaremos en ciertas verdades. Bueno, sabéis, la noche del martes 29 de octubre y la madrugada del miércoles 25 se produjo o llegó a su punto culminante lo que es la DANA, que es las siglas, que es una depresión aislada en niveles altos. Eso es lo que significa. Tal vez algún experto podría definirlo mejor, pero básicamente es, hermanos, en términos de lo que ha sucedido, es que las dos corrientes de aire que están en nuestra atmósfera, la fría, que es la más alta, y la del sur, que es la más cálida, un trozo, si se puede ver de esta manera, un trozo de esta corriente fría bajó a la tropical y se aísla, por eso es una depresión aislada. Y donde el Señor le envía, ahí llueve estacionariamente o llueve en grandes cantidades. Seguramente conocéis estas cifras, pero al interior del país, de Valencia en este caso, llegó a caer hasta 500 litros por metro cuadrado, y en el sur de 200 a 280. Pero todas estas cosas, hermanos, todas estas calamidades, porque ciertamente lo es, aunque podemos explicarla en estos términos, la Biblia siempre nos dice que las plagas, que es otro sinónimo de calamidad o de desastre, no surgen porque sí, no surgen porque así el cielo lo dispuso, es decir, terrenalmente hablando. La naturaleza lo quiso así, o porque no fuimos lo suficientemente fuertes para evitarlo. En última instancia, y la primera causa de esto, que Dios quiso traer. Dios quiso traer esta calamidad. Hay voces que hoy se escuchan, hermanos. ¿Cuál es la primera? Algunos políticos se aventuran a decir que es cambio climático, que por causa del cambio climático esto sucede. Otros, y tal vez no estemos ajenos en alguna parte, dicen que el Estado tuvo la culpa de no avisar a tiempo, debieron hacerlo antes. Todas estas razones surgen ahora. Pero aunque el Estado tenga cierta responsabilidad, hermanos, realmente enfocarlo solamente en el Estado es tirar balones fuera, como se dice. No es dar con el clavo. Es una perspectiva puramente humana de los desastres naturales, es hablar de la superficie de las cosas. Se debería buscar si se sabía o no, hay lugar para eso. Pero incluso, hermanos, creo yo, por lo que la Biblia nos demuestra continuamente en las cosas que vinieron sobre la tierra, que aunque el Estado se hubiese movido antes, el Señor también dispuso que no se movieran para que esto aconteciera. Es la realidad más allá de las deficiencias que pudo haber o del descuido que pudo haber en el Estado. Dios puede hacer que un hombre se eche a dormir para que lo lleve toda la desgracia. Dios envió entonces esta DANA, hermanos, quiso que Valencia fuera afectada de una manera tan dura. Dios lo determinó. Ahora, hermanos, vamos a ver tres verdades o tres certezas. Dios no solamente permite las cosas, sino que Dios las envía. Dios las determina, las decreta. Eso es lo primero que intentaremos ver hoy. Lo segundo es que Dios juzga el pecado también por medio de estos desastres naturales, lo veremos en la Biblia. Y lo tercero es que Dios guarda a su pueblo, ya sea salvándolo de allí, haciéndolo que huya de allí, del lugar donde va a traer juicio, o a veces también guardándolo allí mismo, o a veces dejando que le afecte para que allí aún él glorifique a Dios y otros afectados puedan clamar a Dios como él lo hizo. Lo primero, hermanos, hay que recordar, Dios no solamente permitió este aguacero, sino que Dios lo envió. Hay quienes dicen hoy que Dios creó al mundo y lo gobierna, pero Él no castiga. Dios no castiga a sus hijos. Hay un pensamiento común en nuestro tiempo.
que Dios es incapaz de hacer el mal, porque Él es bueno. Dios solamente puede salvar al mundo, pero no destruir al mundo. Dios puede salvar parte de su creación, pero jamás hacerle algún tipo de mal. Pero la Biblia nos enseña que Dios crea al mundo, gobierna al mundo y le hace bien, y cuando Él quiere también le inflige daño. Si Dios no tuviera el control de estos desastres, entonces, hermanos, no fuese Dios, no fuese un Dios digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Él decreta que pase lo bueno, lo malo. Él hace que haya paz, pero Él también hace que experimentemos la guerra. Otra vez recordemos, la guerra no solamente es porque dos hombres se volvieron locos y quisieron pelear. Dios levantó reyes para que se enfrenten uno contra el otro. Y las causas a veces son ridículas, a veces es por una pesadilla o por un mal gesto, por una negociación que no se llevó a cabo. Pero por encima de todas estas cosas, Dios levantó a un rey para que vaya en contra del otro en casos de guerra. Dios también decreta que la tierra produzca o que la tierra no produzca. Lo veremos. Él decreta que haya sol y que haya lluvias también. Recordemos algunos pasajes, algunos eventos de la Escritura para darnos cuenta de esto. Las plagas que envió el Señor en el tiempo de su pueblo Israel cuando estaba en Egipto. Esas plagas, las plagas que azotaron en Egipto, ¿recuerdas? Con Moisés, que fue el instrumento de Dios para dar cada plaga a Faraón. Ahora, esas plagas, hermanos, viéndolo desde una perspectiva humanista, nadie podría decir que fue la madre naturaleza, como dice Tilda, que lo hizo. Hoy hay muchos que dicen, no, es que fue la madre naturaleza que da aviso para que las emisiones de gas no sean tan fuertes, pero no fue la madre naturaleza, hermanos, no fue ella la que quiso avisar al mundo, aunque nos parezca duro, pero fue el Padre Celestial que lo envió. Él quiso azotar a Faraón y a Egipto. Dios quiso librar a su pueblo con mano dura. ¿Has escuchado la frase de dura cerviz en la Escritura? Dura cerviz, ¿qué es eso? Si te lo has planteado alguna vez, la cerviz es la parte posterior de nuestro cuello. Y dice que está endurecido contra el pueblo que Él manda este tipo de calamidad. Pero, ¿qué significa tener la cerviz dura? Bueno, la cerviz se suele inclinar cuando está el rey delante. ¿Habéis visto alguna vez el saludo al rey? Es inclinar la cabeza. Esto es en señal de reverencia, en señal de lealtad, de obediencia. Te servimos, estamos contigo, nos apreciamos tu palabra y la ponemos por obra. Y cuando alguien tiene la cerviz dura, según la palabra de Dios, es que no le da esa lealtad al rey, no le promete esa obediencia, no quiere humillarse delante del rey. Y a Egipto y a Faraón le pasó que por tener la cerviz dura, nos dice Éxodo 3, que Dios utilizó mano dura con él para que Faraón quite esa dureza y deje ir a su pueblo. Fijémonos rápidamente en Éxodo 3. Veremos solamente el verso 19 y 20. Solo recordemos estas expresiones. Éxodo 3, versos del 19 al 20. No vamos a ver todo el relato, solo estos versos. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en medio de él, y entonces os dejará ir. ¿Dónde está el razonamiento que Dios no puede herir? Bajo este texto nos dice que Dios mismo hará que este hombre que no se quiere doblegar ante el Señor, Él le herirá, Él extenderá su mano, Él le hará humillarse ante Él. Tal vez de las 10 plagas, hermanos, si alguno las recuerda, sangre, piojos, plaga de úlceras, de llagas en el cuerpo, hay 2 de ellas que se parecen más bien a fenómenos naturales. La plaga de granizo, que encontramos en Éxodo 9, verso 18, la plaga de granizo donde el Señor hizo que granizara, o sea, eso es del cielo, eso no lo trae un animal, viene directamente de lo alto, y ese granizo se convirtió en fuego. O la plaga que también hubo de las tinieblas, o también se puede decir una neblina tan espesa, trajo el Señor que no dejó ver ni siquiera el hombre al que estaba al lado en su lecho, no podía ver a nadie. Neblina, tiniebla hubo en cada casa. El Señor diciendo con esto, ¿quién tiene el control sobre todas las cosas? Ahora, esto en cuanto al clima, cómo Dios puede operar, pero también veamos, hermanos,
que Dios puede hacer que haya tiempos de guerra y de gran escasez, de gran desastre. También no se le escapa a Dios, Dios envía esto. El reino de Salomón. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas quién es Salomón? Salomón es el hijo de David, el rey David, el que tenía el corazón conforme a Dios, el dulce cantor de Israel, el rey David, el que mató a Goliat. Bueno, este hombre tuvo el reino, digamos que inició el reino agradable a Dios, y él lo entrega en la mano de su hijo Salomón. Él fallece y Salomón se queda el heredero legítimo del reino. Ahora, Salomón disfrutó de mucha paz. Su nombre en sí mismo significa paz. Salomón tuvo mucha paz y la Biblia nos dice que su reino creció tanto en todo sentido. Todos los pueblos le tenían respeto. El oro también creció ahí en abundancia. Ahora, hermanos, ese mismo Dios que le dio la paz a Salomón y a su reinado, cuando Salomón se aparta de Dios, cuando Salomón comienza a tener muchas mujeres y con sus mujeres sus caprichos, y entre esos caprichos habían que tengo que adorar a mis dioses, le pedían ellas. Salomón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con sus mujeres? Les hizo caso, les creó altares para que ellas adoraran a su Dios, y así contaminó el reino pacífico que Dios le había dado y trajo la espada. Vamos a Primero de Reyes, primer libro de Reyes, rápidamente, para que veamos las expresiones de Dios sobre este asunto. Primero de Reyes 11, dice, Primero de Reyes 11, verso 11, en ese capítulo que luego puedes leerlo también en casa, completo, verás un resumen de lo que hemos visto. Dice el verso 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente rasgaré de sobre ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto, mis estatutos, ciertamente rasgaré, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fijémonos ahora rápidamente, solo en los versículos 14, veamos ahí, del mismo capítulo, dice cómo el Señor lo hizo. Levantó un adversario a Salomón. Dios levantó un enemigo a Salomón. Vemos también en el verso 23, dice lo mismo. Dios también le levantó por adversario a Rezón, hijo de Eliade, y luego hace la presentación. Dios le levantó a alguien para que le sea por enemigo. Vemos el verso 25, dice allí, y este fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Ahora fijémonos que dice allí, en el verso 26, vino probablemente el peor enemigo de Salomón, que fue Jeroboam. Y dice que Jeroboam en el verso 26 alzó su mano contra el rey. Y si luego lees la historia, como por ejemplo en el verso 28, te darás cuenta que Jeroboam era el hombre de confianza de Salomón, alguien que era muy solícito, muy diligente. Salomón le entrega el reinado, el gobierno de la tribu de José, y Jeroboam crece tanto y al final se queda con todo. Esas traiciones que vemos entre los hombres, estos duros golpes, estos enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios, hermanos, muchas veces Dios mismo los levanta. Solamente mira el verso 33 de este capítulo. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, otro dios, fabricación de manos de hombres, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, por esto ha venido, por cuanto me han dejado. Como último ejemplo, hermanos, Dios da juicios por medio de su creación, Dios da juicios por medio de otros conflictos, guerras, pero también recordemos nosotros hoy el diluvio que hubo, el diluvio universal de Génesis 6, ¿recuerdas? El arca de Noé, el diluvio que sepultó a la humanidad entera, la creación entera lo sepultó. Hoy hacemos bien en recordar, hermanos, el mundo era muy joven en ese entonces. No había nada que decir, por ejemplo, con respecto a alguna contaminación. Dios envió su lluvia que sepultó no solamente a viviendas, no solamente a animales, sino a los montes más altos. Pero recordemos en esta mañana, sé que lo habéis leído o lo habéis escuchado, pero recordemos por qué causa fue esto. Génesis 6 nos lo dice. Génesis 6, verso 5.
nos dice la causa de por qué el Señor trajo esto. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El verso 13 dice hacia el final: yo los destruiré en la tierra, porque la tierra está llena de violencia. Hermanos, vino este diluvio. La descripción, si tú lees el capítulo hacia el fin, en el capítulo 7, nos dice que se abrieron las fuentes de los cielos. Cayó muchísimo más litros de agua de lo que pudo haber caído antes o después. No ha caído tal agua en la tierra como en ese momento. Y Dios fue el autor. En todas estas cosas que hemos visto, no es que Dios permitiese, Dios fue el autor de estas cosas. Dios quiso gobernar así sobre los hombres. Y aquí es donde pasamos al segundo punto. Dios hace estas cosas para juzgar el pecado. La Biblia utiliza el elemento del agua y el elemento del fuego, tal como lo utilizamos nosotros también. Nosotros lavamos todas las cosas con agua, pero también con fuego. Por ejemplo, no sé si lo sabes, pero cuando uno no tiene con qué, los alimentos mismos con fuego se desintoxican, pero también si tú tienes una herida y no tienes ningún instrumento, sino nada más que fuego y un cuchillo, quemas la punta y te curas allí, por decirlo así. El fuego. La Biblia nos dice que también Dios utiliza estas cosas como representación de limpieza, de santificación. Mira lo que dice Malaquías 3:2. Nos dice, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:2 nos dice acerca del Señor Jesucristo, cuando Él vino y aún hoy hace su obra de limpieza. Fijémonos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto lo repite en Mateo 3. El Señor ha venido para limpiarnos con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué fue, hermanos, a la luz de estos hechos? ¿Qué fue el diluvio universal? ¿Fue la gran matanza de Dios o fue la gran limpieza que Él quiso hacer en la humanidad? Él trajo su juicio, pero para limpiar la tierra, no fue para destruirla. Él no se goza en la muerte de los hombres solamente porque sí, sin ninguna razón. Ese diluvio limpió a la tierra de ídolos, limpió de abominaciones, limpió de orgullo, de tiranía, de maldad. Podemos decir entonces, hermanos, que los tratamientos duros de Dios son de alguna manera curativos, son remedios amargos, pero que pueden traer un fin muy bueno y muy dulce y agradable, que es la salvación de su pueblo, que es la salvación de muchos, que otros miren y teman y crean en Cristo. Que otros al verlos puedan decir: yo no quiero sufrir la calamidad, yo no quiero padecer los estragos, Señor, perdóname, voy a ti, voy a buscarte en aquel que has enviado. Esos tratamientos duros es como cuando se castiga a un hijo desobediente y al otro se le deja intacto. Dejamos tal vez que el otro vea con el simple hecho de que así será el tratamiento con todo aquel que sigue persistente en su pecado. Hermanos, es un Dios diferente al que habla tal vez nuestros conocidos o amigos. Es un Dios diferente, el de la Biblia. Es un Dios que tal vez en otro lugar se nos pinta de un solo lado, del lado de bondad y de amor. Es solamente eso, o este también es nuestro Dios, o este es el otro lado de nuestro Dios. Nuestro Dios solamente es bondad, o también es aquello que hemos visto ahora. Su fin, hermanos, en la disciplina del Señor es limpieza. Solamente quiero que veamos un pasaje de Deuteronomio 28 para que con mayor claridad, desde las palabras mismas de Dios para con su pueblo, podamos ver Deuteronomio 28. Vamos a ver porciones de los siguientes versículos. Ese es el pasaje donde Dios entra en pacto con su pueblo, en una relación formal, un contrato firmado por Dios. Dice el verso 1: y sucederá que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy,
También Jehová tu Dios te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti estas bendiciones, te alcanzarán. Dice el verso 3, bendito serás tú en la ciudad y en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, la cría de tus vacas, de tus ovejas. Y mira el verso 11, y Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tu bestia. Y así dice todo este pasaje. Pero fijémonos también, esto es en el caso de que el hombre ame a Dios, que busque al Señor. Pero en el caso contrario, dice allí, más adelante en el verso 15, nos dice, y sucederá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra tus mandamientos y sus estatutos, mira lo que dice el verso 16, maldito serás tú en la ciudad y en el campo, maldita tu canasta, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Mira el 22, Jehová te herirá con tisis, con fiebre y con inflamación y con dolor y con espada. Mira el verso 23, lo que dice, y tus cielos estarán sobre tu cabeza y serán de bronce, no lloverá en la tierra. Y la tierra que está debajo de ti será de hierro, no producirá su fruto, no habrá un tallo solo que se levante un palmo de la tierra. Y dice el verso 24, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Son palabras durísimas de nuestro Dios, hermanos. Pero hoy podemos leerlas nuevamente y hoy saber que este mismo Dios no solamente se quedó en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, este es nuestro Dios. Jesucristo es el mismo, dice Hebreos, ayer, hoy y por los siglos. Y estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Trino, la segunda persona de la Trinidad. Dios aquí entonces reclama ser el autor tanto de la bendición como de la calamidad. Y hoy, hermanos, hacemos bien en recordar esta verdad. Ahora, el último punto. Dios guarda a su pueblo en medio de la situación o lo aparta de esa situación. Ahora, hay mucha gente, hermanos, que trayéndolo un poco más a tierra, nosotros, acercando ese texto a lo que ha pasado en estos días, hay mucha gente y creyentes fieles al Señor Jesucristo que se han visto afectados, duramente golpeados, que las aguas han arrasado lo que tal vez con esfuerzo intentaron conseguir para los suyos. ¿Qué pasa con este texto entonces? ¿Fueron ellos juzgados por Dios porque algo hicieron mal? ¿Porque tal vez estuvieron en un negocio que no debían o porque tal vez abusaron de la gracia de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué respuesta damos a la luz de esto, de esos textos? No es que Dios fue detrás de ti porque fuiste tras lo malo. Eso deberíamos decir solamente. Bueno, hermanos, es complejo y no deberíamos ser pronto para juzgar, porque la Biblia, además de estos pasajes, también nos hablan de que han habido hombres justos, santos, amantes de Dios, que han sufrido las consecuencias incluso del pecado de otros. A veces afecta a los mejores de sus hijos, este tipo de cosas. A veces les afecta. Vamos a ver primero cómo Dios guarda a su pueblo. Hermanos, en las plagas de Moisés, del tiempo de Moisés, recuerdas que Dios hizo diferencia. Dios trajo unas plagas sobre Egipto, pero no la trajo así para con Israel. Si tú puedes buscar primero en Éxodo 9, buscas allí rápidamente en Éxodo capítulo 9, en el verso 26, podrás ver que Dios sí trajo el granizo con fuego sobre la tierra de Egipto, pero en el verso 26 nos dice que también hubo una distinción. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. No fue sepultada por esta plaga, esta calamidad. Dios diferenció a su pueblo. Han habido casos, hermanos, en esta tragedia, incluso la que ha azotado ahora en nuestros días, en esta catástrofe, que cristianos han perdido cosas materiales suyas, sí, con esfuerzo, pero no han perdido la vida, hermanos. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo son tan fuertes como en el momento en que las dijo. Si no has perdido la vida, que es mucho más precioso que el coche o incluso las vestiduras y cualquier otra propiedad, si no la has perdido, si Dios te la ha conservado, perfectamente puedes dar gracias a Dios porque te ha librado y te ha dado lo más precioso. El resto de cosas, acuérdate de Job, que Él puede traerlas nuevamente y mejor que antes. Cuando hoy podemos ver que el número aumenta no solamente de desaparecidos, sino de confirmados que han muerto.
Hay quienes han perdido cosas, pero no todo. ¿Qué pasa con aquellos que también han sido librados, tal vez, hermanos, hoy, que no han muerto, pero siguen blasfemando el nombre de Dios? La Biblia nos dice que el Señor es lento, es paciente, para que todos vengan al arrepentimiento. En la carta de Pedro. Si hoy vemos y tenemos por cierto de que, si nos preguntamos bíblicamente por qué el Señor asoló así la casa incluso de un ministro o la casa de una familia cristiana, pero no asoló la casa del otro hombre que es conocido por ser un malsonante cuando habla, o ser un poseedor de todo tipo de mal y no de bien, de todo ídolo, o incluso alguien que se jacta diciendo que es ateo. ¿Por qué? ¿Por qué no trajo esa calamidad sobre él? Si aquí el texto dice que lo trajo sobre los egipcios y no sobre el pueblo de Dios. Bueno, hermanos, la carta allí de Pedro nos dice que Dios es paciente para que todos ellos puedan venir al conocimiento de Cristo, para que todos ellos alcancen misericordia, para que todos ellos vean que Dios hace salir el sol, en este caso es la vida, incluso aquellos que amenazan con su dedo y se burlan de Dios. Él tiene una paciencia, hermanos, que nosotros estamos tal vez muy lejos de tener. Pero el Señor se goza en el pecador que se arrepiente, y hay fiesta en los cielos. Y ciertamente toda la historia de la humanidad es ver cómo pecadores vienen a Cristo y Él se goza con el pecador. Ahora, hermanos, recordemos también hoy que hay pecados por causa de los dirigentes y por causa de la población en sí que han atraído la ira de Dios y que ha afectado a alguno de sus hijos y de sus mejores hijos. Por ejemplo, el libro de Daniel. Daniel y sus amigos. ¿Recuerdas quién era él? Trae a la memoria. ¿Qué pecado cometió Daniel o qué pecado se nos dice que cometió él en su libro? Él es de las pocas personas donde no se enfatiza falta alguna. No es porque no haya pecado, sino porque no hizo cosas de las cuales tal vez nos escandalizaríamos de otros santos como David o como Salomón. Pero, hermanos, esto es tal vez duro de aceptar, pero Daniel no recibió la paga de lo que hizo. Daniel fue llevado al cautiverio, llevado a una tierra extranjera para ser vendido como esclavo, para ser sirviente de alguien que no era ni sus padres, era un jovencito. Fue allí tal vez con 16 años, no se sabe a ciencia cierta, pero Daniel fue allí no para pagar por sus pecados. Daniel fue allí por causa del pecado de su nación y del pecado de sus dirigentes. Y además nos dice el texto en Daniel 1:9 que fue acomodado, fue puesto con los eunucos. Bueno, algunos dicen que fue él también eunuco, fue castrado, se le quitó el derecho, digamos así, la capacidad de crear una familia. Todas estas cosas vinieron sobre Daniel y Daniel no hizo nada para traer esto sobre sí. ¿Es injusto Dios que trae el pecado sobre los hijos? ¿Acaso? ¿Es injusto Dios que quiere traer a estos hombres que eran lo mejor de Israel y ponerlo allí, a sufrir, a que le lleve toda la corriente hacia Babilonia, hacia Asiria? ¿O es que Dios quiso que estos hombres sufrieran para que en medio de esa calamidad pudieran ser como estrellas en el firmamento oscuro? Dios dejó que esta ola de Babilonia los llevara allí, pero aún estando allí y en esa condición, Dios también los guardó. A veces, hermanos, Dios previene de toda calamidad y a veces los hace sufrir en parte, y a veces por medio de ese castigo los usa para bendecir a otros, para traer esperanza a otros. ¿Quién, si no a veces, quien sufre el mismo cautiverio en este caso, es más idóneo para decirle a otro que confíe en Cristo, sino aquel que ha experimentado el perderlo todo literalmente? A veces Dios se quiere glorificar de esa manera, hermanos, y no tendríamos que ser prontos tal vez en juzgar de que ha sido por causa de su mala conducta. Ahora, también es cierto, hermanos, como nosotros no sabemos lo que hay en los corazones de los hombres, puede ser que Dios haya querido acercar las aguas de Valencia, las que han pasado por nuestra provincia, tocar los bienes de algún cristiano y de alguna familia, para que esta familia aprenda a no poner los ojos allí. Puede ser, no lo sabemos, hermanos. Hay cosas que entre nosotros mismos no sabemos cómo estamos procediendo en el día a día. Nos vemos el día del Señor, a veces entre semana, pero en lo profundo de nosotros, en nuestras decisiones más íntimas, en nuestro lecho conyugal, lo más íntimo de nuestro hogar, las conversaciones o las conversaciones más dulces o más altas que pueden haber. ¿Quién lo sabe sino el Señor? ¿Y qué pasaría si el Señor
así también a los que en este tiempo de Valencia cristianos sufrieron algunas pérdidas, para que el Señor les muestre que algunas cosas había que corregir. No lo sabemos, hermano. En todo caso, el que ha sufrido eso lo puede saber delante de Dios, porque Dios hace saber a todos sus hijos la vara que llega. Y a veces, si no ha sido así, entonces tampoco hay derecho para decirle a alguien: tú has sufrido por causa de tus pecados. Como no lo sabemos, hermanos, debemos más bien nosotros meditar y reflexionar. Nosotros hoy podemos decir, si no nos ha tocado esas aguas, podemos decir: Señor, mira, no soy mejor y más justo que aquellos que les alcanzó la desgracia. Tú conoces mis caídas, conoces mis fallos delante de ti. Tal vez han sido peor que los pecados de alguien que escuché que sufrió, pero tú has tenido misericordia. Tú has con esto avisado a toda la provincia o incluso a todo el país que tu brazo no se ha cortado para ejecutar tu juicio. Señor, ten misericordia. Hermano, no hace falta que vivas en la zona para haber sido afectado por esto. Pudiste haber ido a Ikea, pudiste haber ido a cualquier lugar al sur, o por trabajo haberte desplazado y ahí no haber vuelto. Pero si hoy tenemos esta gracia también de haber sido conservados, y tal vez nos haya esta gracia no siendo tan fieles al Señor, podemos decirle: Señor, solamente tu bondad, solamente este cerco que has puesto conmigo ya hace que enmudezca, ya me hace temblar. Gracias. Ten misericordia de aquellos que ha caído tu juicio sobre ellos, sobre los que ha caído justamente. Hermano, Señor, ten misericordia. Recordemos algo, hermanos. Todo esto ha sido justicia de Dios. Tenemos que ver las cosas al revés de lo que tal vez algunos dicen. Cuando hay paz, es misericordia de Dios. Cuando sale el sol y cuando se oculta su tiempo, cuando llueve lo justo y cuando nieva lo justo, en algunos casos donde nieva, es pura misericordia. Pero cuando pasa una calamidad como esta, es pura justicia. Es decir, nuestros días por causa del pecado deberían ser así todos los días. Pero la misericordia de Dios hace que tengamos paz y respiremos paz. Lo que ha pasado entonces sería justicia de Dios sobre algunos, que les cayó conforme el Señor quiso que haya devastación. Sobre otros ha sido como los casos que hemos dicho, para que el Señor les ponga como luz en medio de esa oscuridad. Y a otros tal vez simplemente para que, perdiendo un par de cosas y no la vida, puedan ver que en Cristo son mucho más ricos y en Cristo estaba todo lo que ellos estaban acumulando tal vez. No lo sabemos, hermanos, pero no sabemos cómo es para cada persona, pero sí sabemos que cada persona puede entrar en estas categorías. Y conforme en estas cosas que nos dice la palabra, nosotros podríamos dar una voz diferente a la que solamente dan los medios de comunicación o a la queja pública. Hermanos, ya sabemos las cosas que pudieron ser o no pudieron ser. Pero más allá, si tú has experimentado la gracia de Dios en Cristo, si Él te ha traído a Cristo antes de todo esto, y se te presenta la ocasión de hablar con alguien que por tus labios pueda apuntar más allá a sus ojos, que por tus labios pueda conocer que ha sido algo más allá que la naturaleza sola. Solamente como muestra de ello, y algo que veíamos con los hermanos cuando pudimos acercarnos a uno de los lugares afectados, que precisamente Dios se encargó de derribar algunas de esas construcciones que eran parte del orgullo gay. El orgullo gay que estaba pintado en todo ese puente, ese mismo colapsó. Al interior de Valencia, no sé si algunos estabais al tanto, yo estaba al tanto de que tanto en el sur gobernaba mucho feminismo, y en Chiva, que es donde se acumuló, también ya llevaba muchos años allí gobiernos extremadamente enemigos de Dios. Conocí a algunos de sus dirigentes allí y sé que él encadenó un gobierno tras otro de feminismo y de todo lo que eso trae, de libertad y de libertad sexual y todas estas cosas que Dios califica como abominación. No estoy diciendo, hermanos, que Dios castigó a los cristianos por culpa de eso, pero en parte lo que podemos ver es que Dios ha mostrado justicia simplemente. Pudo haber rebalsado la copa de su ira, y así lo hizo, hermanos. Tenemos verdades que poder comunicar a quienes están entre nosotros, con quienes vamos a hablar. Estas son solamente unas cosas, seguramente habrán más cosas por las cuales Dios haya traído esto, pero en todo caso para justicia y para tener misericordia.
Hermanos, que el Señor pueda guardarnos en este tiempo. Aún quedan días un poco inciertos, la verdad. Todavía no se sabe si cesarán hoy las lluvias, si vendrá algo más. Bueno, pero en todo caso, hermanos, que el Señor Jesucristo nos haga ver lo rico que podemos ser en Él, el refugio verdadero que hay en Él, y también a otros podamos hablarles de este Cristo. En Cristo el cristiano no es castificado sin esperanza. En Cristo es simplemente disciplinado paternalmente. Y el que no, entonces, hermanos, podemos nosotros hablarles de Él. Dejemos de ser simples, hermanos. Dejemos de ser tal vez deslenguados cuando se traten de estas cosas delicadas. Demos un mensaje entero, demos un mensaje fundado en la palabra de Dios, y que Él utilice la boca de los sabios que apacientan a muchos, dice el proverbio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque por tu bondad hoy estamos aquí. Tu Hijo Jesucristo dice que vengan a Él todos los cansados, los cargados, fatigados, que tú les darás descanso, Señor. Tú les dijiste también a tu pueblo que todo el que viene a ti, tú no le echas fuera. Tú dijiste, Señor, que eres el Señor de todos aquellos que están en Cristo. Tú eres el Dios y el guardián, el escudo para todos aquellos que se refugian en tu Hijo Jesucristo, aquellos que han pasado de muerte a vida, aquellos que no se avergüenzan de Dios, aquellos que están cubiertos y aquellos que saben que son pecadores, pero que en Cristo tú has pagado, le has dado la justicia en la cruz, y ahora ellos reciben vida porque Cristo ha tomado su lugar. Señor, tú eres el que ha hecho este pago de la deuda en Cristo, y te pedimos que en este tiempo difícil de nuestra sociedad, también nosotros podamos, Señor, tener misericordia, tener palabras de consuelo, de fortaleza, de ánimo. Ven a Cristo, que podamos, oh Señor, nosotros tener una perspectiva por encima de todo lo que ya se dice, Señor. Que podamos tener tu palabra para poder, según el caso con el que nos encontremos, poder darle tu palabra a otros, y que esas aguas de vida que nos han alcanzado les alcance también a ellos, Señor. Que ellos puedan ver dónde están, si ha sido algo de escarmiento o ha sido algo para esperanza, y ellos puedan, allí donde están, Señor, en la situación que han vivido, ellos puedan tener tu palabra y puedan también ser en Cristo pastoreados. En el nombre de Jesús te rogamos, oh Señor, que puedas ayudarnos a aprender de estos días, y también, Señor, ayudar a otros en la medida que podamos. En el nombre de Jesús te damos gracias.